1:1, un texto conocido por todos nosotros. El tema de hoy, gloria a Dios, ¿es Jesús verdaderamente Dios o fue creado? ¿Es Jesús verdaderamente Dios o fue creado? Juan 1:1, tomamos este pasaje como introductorio al tema de esta tarde, gloria a Dios. Créame que he tenido luchas esta tarde para predicar este mensaje, porque uno siempre piensa en la gente nueva. Y a veces, hermano, este tipo de mensajes que son doctrinales, sobre todo que tienen que ver con la deidad de Cristo, a veces pareciera, o la imagen de uno, la percepción de uno, que a veces no cualquiera los puede asimilar, pero no me voy a preocupar de eso. Le he dicho: Señor, es tu palabra, y el Espíritu Santo se ha de encargar entonces de abrir la mente y los corazones a algunos, y los que son de Dios, la palabra del Señor van a oír y la van a entender. Bien, Juan capítulo 1 verso 1, leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice así la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Reciba su asiento, por favor. Dios les bendiga mucho. Entonces, ¿es Jesús verdaderamente Dios o fue creado? ¿Qué cree usted? ¿Tiene usted certeza que Jesucristo realmente es Dios? Alguien dirá: pastor, ¿y qué importancia hay de que si Jesús es Dios o no es Dios, si a las finales hay un Dios? No, tiene mucha importancia. Y hoy día, lamentablemente, no se enseña mucho acerca de temas doctrinales importantísimos como esto, gloria a Dios. Porque a veces tenemos a Jesús simplemente como el Salvador, como un amigo, como un compañero, y está bien. Pero nos olvidamos que Jesús es Dios. Y si Él es Dios, entonces tenemos seguridad, tenemos garantía que todas sus promesas para nosotros se van a cumplir. Amén. Entonces es vital, es importantísimo entender esto, comprender esta doctrina, dominarla, predicarla, enseñarla, mantenerse en ella. ¿Por qué? Porque hay muchas otras sectas, amén, que niegan precisamente la deidad de Cristo. Los más cercanos, los testigos de Jehová, que ellos señalan que Jesucristo no es realmente Dios, sino que Jesucristo fue una creación más de Dios, que Jesucristo era un ángel poderoso creado por Dios, pero que no es Dios. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Amén, y es lo que vamos a averiguar con la ayuda del Señor, gloria a Dios, para que usted tenga entendimiento, para que usted se fortalezca, para que usted, gloria a Dios, se goce en este Cristo glorioso a quien servimos, honramos y alabamos, aleluya. Amén. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Escuche. Entonces hay sectas, y en este último tiempo se va a atacar mucho a la persona de Cristo. Se va a atacar la deidad de Cristo para que la gente crea que Jesucristo realmente no es Dios. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir que Jesucristo fue un profeta más? Fue un buen hombre nada más, pero nunca ha sido Dios. Entonces, si Cristo nunca fue Dios, entonces está en riesgo nuestra salvación, está en riesgo nuestra fe, está en riesgo lo que nosotros esperamos, gloria a Dios. Porque si fue un simple profeta, quizás lo que él prometió no se va a cumplir, pero si es Dios, tenemos certeza que sí se va a cumplir, porque Dios es fiel y es verdadero, aleluya. Dentro de sus promesas que un día Él vendrá por nosotros. Dentro de su promesa está en que si yo muero esperando su venida, cuando Él venga resucitará mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu estarán en su presencia. Iré al descanso y al reposo eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que hay más de 10.000 religiones en el mundo y todas dicen tener la verdad. Amén. Los hindúes, los árabes, los musulmanes, todo el mundo tiene su fe, su religión, y adoran a sus dioses. Y todos dicen tener la verdad y está en la verdad. Nosotros los cristianos también tenemos la verdad. Y esa verdad se llama Jesús de Nazaret. Porque el propio Jesús lo declara, Juan capítulo 14: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero Juan en su primera carta, en el capítulo 5, dice: y amado, estamos en el verdadero, estamos en la verdad, estamos en Jesucristo. Él es el único y el verdadero Dios. Juan declara: es el único, no hay otros dioses. Él es el único, aleluya. Él
el único y verdadero Dios. Juan está declarando que en el mundo hay muchos dioses, hay muchas sectas, muchas religiones, muchos credos, pero Juan dice, pero Jesucristo es el único y el verdadero Dios. Es decir, fuera de Jesús no hay absolutamente nada más. Bien, gloria a Dios. Cuando usted lee pasajes, y por favor tome su Biblia, como Colosenses capítulo 1 verso 15, que son pasajes que usan muchos para negar la deidad de Cristo. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y dice, y subraya y lo dice, y el primogénito de toda la creación. Ahí Pablo, el gran apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo, amén, lo está identificando como el primogénito de toda la creación. Escuche, subraye eso, la palabra primogénito. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová y otros dicen, ve ahí la escritura lo dice claramente, que Jesucristo es primogénito. Y dicen la palabra primogénito quiere decir que fue creado, que es el primer hijo. ¿Cuánta verdad hay en esto? ¿Será que realmente la palabra primogénito significa el primer hijo o el hijo mayor? ¿Será que la palabra primogénito tiene que ver con tiempo, es decir, el primero, o tiene que ver, verdad, con privilegios? Vamos a averiguarlo pronto. Lea ahora Juan capítulo 1 verso 18. El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 18 dice así: a Dios nadie le vio jamás, dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Subraya esa otra palabra, ahora es unigénito. Primero se presenta a Cristo como primogénito y ahora se presenta a Jesús como unigénito. ¿Qué le dice a usted la palabra unigénito? ¿Qué significa para usted unigénito? Hijo único. Vamos a ver, gloria a Dios. Entonces dicen, ve que Cristo fue creado. Dios lo hizo, Dios hizo de Jesús su hijo, como también los ángeles son llamados hijos de Dios, como usted y yo también somos llamados hijos de Dios, somos parte de la creación de Dios. Ve, Cristo fue creado. Entonces, si Cristo fue creado, Cristo no puede ser Dios, porque Dios nunca ha sido creado, Él siempre ha existido. Él es el creador de todas las cosas. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová. Y mucha gente, para negar entonces la deidad de Cristo, y usan estos pasajes bíblicos. Es más, el texto que hemos leído de Juan capítulo 1 verso 1, los testigos de Jehová lo han cambiado, han hecho un pequeño cambio. La Biblia de los testigos de Jehová dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era como un Dios. Ellos le agregan ahí algo, como un Dios. Pero mi Biblia dice textualmente, y el verbo era Dios. No dice que era como un Dios, dice que el verbo era Dios. Entonces, gloria a Dios, nosotros los cristianos tenemos que conocer, saber bien la doctrina, conocer bien quién es Jesucristo para nosotros. No es un mero hombre, no fue un profeta más. Cuando Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque la gente decía que Jesucristo era un profeta más, era Jeremías o era Elías resucitado. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y escuchamos la magnífica revelación que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, recibió. Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibió otra revelación y dice: tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías o Salvador. Tú eres el Salvador, el Hijo. Y ahí pone el título sobre Jesús: el Hijo del Dios viviente. Entonces los testigos de Jehová dicen: ve, ahí nuevamente está diciendo que Cristo es Hijo de Dios. Primero, tenemos que entender que en la relación de Dios con Jesucristo se muestra a Cristo como hijo. Pero Cristo tiene la misma facultad, los mismos títulos, el mismo poder que Dios el Padre. Simplemente para que nosotros podamos entender que en la Trinidad hay un orden. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero claramente Juan en su primera carta, en el capítulo 5, declara que estos tres son uno solo.
es como usted y yo. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y los tres componen un solo ser. Y todo vuestro ser, su ser, lo que usted es, la persona que usted es, está compuesta alma, cuerpo y espíritu. Y los tres son uno solo. Dios es así. Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Primero se reveló como Padre, luego se revela a través del Hijo y también se revela a través del Espíritu Santo. Pero los tres son uno, igual en poder, igual en deidad. Funciones diferentes, pero en poder y deidad exactamente iguales. Quiero que lo entienda eso, gloria a Dios. Entonces Jesucristo, amén, es el verdadero Dios o fue creado. Cuando usted examina, por ejemplo, vaya a Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Hebreos capítulo 10. Eso es entreténgase, gloria a Dios. Ya que no toma nunca la Biblia en la casa. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7 dice así la palabra del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, ahí está hablando de Cristo. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dice más, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El autor del libro de Hebreos está citando el Salmo 40, en donde aparece precisamente esta escritura. Y el Salmo 40 es un salmo mesiánico, es decir, está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo, está hablando del Salvador. Y en ese salmo está declarando que en la eternidad Jesús se ofreció para venir en rescate del mundo entero. En el contexto dice, Señor, a ti te hastiaron los sacrificios de animales. Recuerde que los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento eran hechos, amén, para expiar el pecado de los hombres, de los seres humanos. A través de la sangre derramada de esos animales, el pecado de los hombres era tapado, amén, era cubierto. Por eso la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no puede haber perdón de pecados. Entonces Dios ya estaba hastiado del sacrificio de animales, porque el hombre tenía un problema. El problema del hombre estaba en el corazón. El hombre necesitaba un cambio interno. No solamente guardar la ley en forma externa, sino que, verdad, un cambio interno. El hombre necesitaba ser cambiado, transformado. Y la ley solo les ayudaba para guardar ciertos rituales externos, pero no cambiaba el corazón del hombre. Entonces cuando Jesús ve que el mundo está perdido, Jesús dice, Padre, yo iré, yo los voy a rescatar, yo voy a dar mi sangre, aleluya, para expiar el pecado de ellos de una sola vez. Entonces dice Jesús, aleluya, yo iré. Y entonces dice, me preparaste cuerpo. Es decir, el Padre entonces le dijo, hijo, bien, usted va a ir, yo lo envío entonces y yo le voy a preparar un cuerpo para que usted, aleluya, pueda ir entonces a los hombres y puedan nacer como un mortal más. Me preparaste cuerpo. ¿Quién fue el que le preparó el cuerpo a Jesús? Bien, Mateo capítulo 1, los primeros capítulos de Lucas ilustra que María, gloria a Dios, quedó encinta, quedó embarazada sin tener una unión física con José. Estaban de novio, todavía no se casaban, estaban, verdad, ahí de novio esperando el casamiento. Pero sin embargo un día vino, dice la Escritura, el Espíritu Santo sobre María y se posó sobre ella, aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, gestó, preparó un cuerpo, aleluya, para que en ese cuerpo naciera el Salvador del mundo llamado Jesús. Fue obra del Espíritu Santo, o por obra del Espíritu Santo, que María quedó embarazada. Ese fue uno y único milagro y no va a volver a ocurrir nunca más. Así que si su hija padece embarazada por ahí y diga, mamá, no sé, fue el Espíritu Santo, no le crea, porque el único milagro, aleluya, lo hizo el Padre para traer a Cristo el Señor, el Salvador del mundo. Amén. De esa manera se prepara un cuerpo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, gesta entonces en el vientre de María un pequeño ser.
el ángel le dice a María, y ese pequeño ser será llamado Jesús, que significa Salvador, o Yeshua en el hebreo, Salvador, porque éste salvará a su nación, a su pueblo de sus pecados. Claramente el Espíritu Santo vino, hizo sombra sobre María, amén, y entonces María, aleluya, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo preparó, gestó un cuerpo, y ese cuerpo lo habitó Jesús, o el Salvador del mundo, en este caso Dios. Ese cuerpo humano lo habitó Dios. Es decir, Jesús, la persona de Jesús, tenía dos naturalezas, una humana y una divina. ¿Cuál era la humana? El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo, aleluya, era la parte humana, pero la parte divina era, gloria a Dios, esa parte que conocía todo, esa parte que, verdad, aleluya, miraba a los hombres y sabía lo que había en el interior. La parte divina era esa parte, verdad, que le hacía caminar sobre las aguas. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, dice Juan en el capítulo 1 verso 14, lea conmigo, hablando del verbo. Recuerde que Juan está hablando 1:1, que en el principio era el verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba con Dios desde el principio, como dice Génesis en su primer capítulo. Hagamos al hombre, Dios está hablando con Jesús, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora bien, ¿quién era el verbo? El verbo era Dios. Bien, vea, aleluya, el verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, tomó cuerpo humano y habitó, dice, entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Gloria a Dios. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley, dice, fue por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí declara, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha podido ver a Dios y vivir. Nadie puede ver a Dios, porque Dios es santo, es 3 veces santo. Nadie puede ver a Dios. Por eso, para nosotros irnos a la eternidad con Dios, para estar completo, nuestro cuerpo tiene que ser glorificado, para poder resistir la gloria de Dios, para poder verle cara a cara. Nadie le vio jamás, dice, pero, amén, Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, eso quiere decir que está en la presencia misma de Dios, en el corazón de Dios, le ha dado a conocer. Por eso Pablo dice, ya que la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, nadie le ha visto jamás, nadie. Pero sin embargo Juan dice, pero Cristo le dio a conocer. Por eso, aleluya, Pablo a los Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios que nadie ha visto. Cristo es la imagen del Dios invisible, de ese Dios que nadie conoce. Aleluya, a través de Cristo ahora se ha hecho visible. Amén. El autor de Hebreos también señala que Cristo es la sustancia de Dios. Pablo añade que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, que en Cristo habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu Santo. Bien, entonces, gloria a Dios, entendiendo esto, porque algunos dicen Cristo no es Dios porque nació de mujer como cualquier mortal. Los dioses no nacen así, y este es el gran misterio, de que Cristo fue concebido no por obra humana, sino que por obra del Espíritu Santo. Y Juan hace una hermosa conexión en el capítulo 1, en el verso 12. Declara que también todos aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, también ellos nacen de una manera sobrenatural, especial. Tal como nació Jesús, también nacemos nosotros en el sentido espiritual. Mas todos aquellos que le confiesan, le conocen, Dios les da poder y potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice, por voluntad humana. Es decir, no hay una unión física entre tu mamá y tu papá para crearte o crear en ti un nuevo ser espiritual.
Juan, no. Basta solamente que abras tu corazón, aceptes a Cristo como Señor y Salvador, y el Señor te hace una nueva criatura. Aleluya. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son todas hechas nuevas. Naces de nuevo. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si voy muy rápido me dices que estoy, hermano, lleno de Dios. Quiero, gloria a Dios, transmitir de la mejor manera esto y que no se malentienda, sino que se comprenda, gloria a Dios. De acuerdo a Tito 2:13, Jesús es el gran Dios. De acuerdo a Isaías 9:6, amén, Jesús es el Dios fuerte del cual habla. De acuerdo a 1 Juan capítulo 5 verso 20, Jesús es el verdadero y único Dios. ¿Qué pasó? Estamos aquí, dígame si usted lo cree. Amén. De acuerdo a Juan 1:1, Él, el verbo de Dios, Él es Dios, aleluya. Amén. De acuerdo a Romanos 9:5, Él es aquel que es Dios por sobre todas las cosas, gloria a Dios. Es decir, mire, y por favor leamos juntos Juan capítulo 14, verso 8 y 9. Y espero que se pegue un aleluya y despierte un poco. Porque el conocer a Jesús es conocer a Dios. Recuerde que nadie le ha visto a Dios jamás, pero Jesucristo lo ha dado a conocer. Y el que conoce a Jesús conoce a Dios. Sonríe, aleluya. Juan capítulo 14, verso 8 y 9 dice así: Felipe le dijo, Dios bendiga a Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Mire lo que quería Felipe, que Jesús le mostrara a quién, al Padre. Cuando la Biblia dice que a Dios nadie lo puede ver y nadie le ha visto jamás. Quizás usted está diciendo: y Moisés no vio a Dios. Moisés vio la faz de Dios, vio una sombra de Dios. Cuando Dios dice: hablaré cara a cara con mi siervo Moisés, es una referencia que Dios va a tener un trato personal con él, pero no dice que Dios se va a revelar tal como él a Moisés, no. Bien, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta para creer en ti. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es decir, Felipe quería ¿a quién? ¿Ver a quién? Al Padre, quería conocer a Dios. Y Jesús le dice: oye, tanto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces. Es como algunos llevan como 800 años de evangelio y todavía no conocen a Jesucristo el Señor. Amén. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, cabezón, muéstranos al Padre? Si yo soy Dios, dicho de otra manera, Felipe, tú estás hablando con el Dios eterno. Tú estás hablando con el príncipe de paz. Tú estás hablando con el redentor de Israel. Tú estás hablando con el Adonai. Tú estás hablando con el Hashem. Tú estás frente al gran yo soy, aleluya. ¿Acaso no has entendido? ¿Acaso no has escuchado que yo soy la luz del mundo? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida, aleluya. Yo soy la vid verdadera. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Es por eso, hermano, que yo me gozo y a lo mejor estoy ansioso con este mensaje, gloria a Dios, porque por mucho tiempo yo también busqué la verdad. No se crea, yo estuve en la iglesia católica, yo estuve en la iglesia mormona, yo estuve con los testigos de Jehová. Y gloria a Dios que al final me encontré con el único, si el verdadero Dios, aleluya. Y digo como Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder y potencia de Dios para salvar, para cambiar a cualquier ser humano, aleluya. Porque el evangelio es Jesucristo el Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. A veces estamos llenos de dudas: estaré en la verdad, no estaré en la verdad. Juan lo dijo ya: estamos en la verdad, estamos en el único y verdadero Dios. Y quédese con eso. Jesucristo es Dios. Digan lo que digan los demás, quieran creerlo o no quieran creer, lo importante es que yo lo crea. Y aquí la Biblia me muestra claramente, Jesús está revelando claramente a Felipe: Felipe, tanto tiempo que estás conmigo y aún no me conoces. El que a mí me ve, ve al Padre. Es que muchos dicen: no, es que es lo mismo. El que a mí me ve, ve al Padre, porque la obra de Dios la reflejo yo. Y son terribles, carnales y mundanos. Amén. Pero Jesucristo tenía tal poder y tal virtud de declararlo.
porque sus hechos poderosos, portentosos. Recuerde que Nicodemo, cuando fue a él de noche, le dijo: Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque las señales que tú haces nadie más las puede hacer si Dios no está con él. Yo creo que Nicodemo tuvo que haber dicho, o tenía que haber dicho: si tú no eres Dios, aleluya, nadie más puede hacer las señales que tú haces, porque nadie puede caminar sobre el mar, nadie puede vivir las aguas, nadie de verdad puede resucitar muertos, nadie. Solamente Dios tiene tal poder, tal facultad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces estamos en el verdadero. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Si usted tiene a Cristo, tiene al Padre. Si usted conoce a Jesús, conoce al Padre. Y no solo eso, conoce también al Espíritu Santo, aleluya, porque viene el paquete completo. Usted acepta a Jesús, recibe a Jesús y recibe a la vez al Padre y al Espíritu Santo en su vida, aleluya. Esto es precioso, esto es maravilloso. ¿Por qué me conviene saberlo? Porque tengo que saber que Jesucristo es Dios. Porque entonces, si Jesucristo es Dios, yo no necesito una mediadora, yo no necesito a María, yo no necesito a Pablo, yo no necesito a Pedro para ser salvo y para llegar a Dios. No, teniendo a Cristo, Pablo lo dijo, lo tengo absolutamente todo, porque no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pastor, ¿y qué hacemos entonces con lo que dice Colosenses 1:15? Que Cristo es primogénito. Le voy a explicar la palabra primogénito para que no quede con la duda. Usted lo había subrayado. Primogénito, gloria a Dios. Los testigos de Jehová y otras sectas quieren hacernos entender que primogénito tiene que ver con tiempo. Es decir, cuando me refiero a tiempo, el que fue el primero en nacer. Cuando yo digo de mi hijo mayor, Eduardo, es mi primogénito, yo estoy hablando ciertamente de qué, de tiempo, porque fue el primero de mis hijos en nacer. Yo estoy usando ese término, pero el término bíblico también quiere decir lo mismo. Ahí está el problema, ahí está la dificultad. La palabra primogénito en el griego es protokokos, con K, o protokos. Y esta palabra quiere decir, nunca significó exclusivamente el primero en nacer, nunca. En su texto original, nunca. Sino que en virtud de los privilegios de la primogenitura, es decir, cuando se hablaba del primogénito, se estaba hablando más que del tiempo de nacer, se está refiriendo a los privilegios que tiene el primogénito. Era tan importante el primogénito, o aquel que era declarado primogénito, porque era heredero de todas las cosas del Padre. Entonces la palabra primogénito, más que nada, se usaba en el Antiguo Testamento y aún en los tiempos de Jesús para indicar que el que era primogénito era una persona que estaba en autoridad, que estaba bajo una bendición especial, que él ya estaba bajo autoridad, bajo supremacía, que era respetable y que tenía todas las cosas por herencia. Amén. Eso significa primordialmente la palabra primogénito, es decir, autoridad, que tenía un lugar exclusivo, que tenía control o iba a tener dominio de todas las cosas, que era supremo. Cuando Pablo usa la palabra primogénito en Colosenses 1:15, en el contexto, cuando usted vaya a interpretar la Biblia, nunca interprete un texto aislado, sino que interprétela a la luz del contexto de lo que se está hablando. Y Pablo a los colosenses les está hablando de que Cristo es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas, que Él es el que preserva todas las cosas, que todo lo visible o invisible fue creado por Él y para Él, y por Él subsiste absolutamente todo. Es decir, en el contexto, Pablo está diciendo que Cristo es el supremo de los supremos, el Dios de dioses, el eterno, el poderoso, el creador y el hacedor de maravillas. Y está usando la palabra primogénito para dar a entender que Él es supremo, que Él tiene la autoridad absoluta, que Él es heredero de todas las cosas. Entonces, la primera verdad cuando hablamos de primogénito, más que indicar tiempo, indica autoridad, rango, posición, supremacía. Alguien dirá: pastor, pero yo tenía otro concepto acerca de primogénito. Se usa para los dos,
para hablar del primero en nacer, pero también principalmente se usaba para aquel que tenía los privilegios que recibían los primogénitos. Usted sabe que los primogénitos tenían privilegios que no tenían los demás hijos. Eran herederos directos de todos los bienes de su padre. Tenían autoridad sobre los demás. Eran puestos en un lugar de honra. Amén. Mire lo que le voy a compartir. Éxodo capítulo 4, verso 22. La Biblia del Antiguo Testamento, hablando Dios, dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios está usando la palabra primogénito. La está usando Dios para referirse a quién. Está atento, ¿no? Está usando para referirse a Israel. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? No me diga el pueblo de Dios, no. ¿Cómo se llamaba? Jacob. Usted sabe que Isaac tuvo dos hijos. El primero en nacer se llamó Esaú. El segundo en nacer se llamó Jacob. Pero curiosamente, Dios mismo, Dios le está llamando aquí, no es un profeta. Dios está hablando, dice: Israel es mi primogénito. Bueno, ¿quién nació primero? ¿Nació Esaú o nació Jacob? Alguien dice: no, es que venían pegaditos. No, el primero en nacer era Esaú. La primogenitura la tenía Esaú, la vendió, la cambió por un plato de lenteja. Pero independiente de eso, Dios está llamando a Jacob mi primogénito. ¿Por qué? Porque Dios iba a poner a Jacob en autoridad, en dominio, en supremacía, porque iba a ser a Jacob heredero de la bendición de Dios. ¿Está entendiendo, no? Lo que le quiero explicar, el significado de la palabra primogénito. En Jeremías 31:9, Dios también dice por labios de Jeremías: Efraín es mi primogénito. Y todos los que han leído la Biblia y saben de genealogía, saben que Manasés, hubo dos hermanos de José. José tuvo dos hijos, perdón, ¿o no? Sí, dos hijos, Manasés y Efraín. El mayor, el primero en nacer fue Manasés. Efraín fue el segundo. Pero curiosamente Dios también llama a Efraín mi primogénito. Entonces lo mismo, Dios está hablando de autoridad, que Dios lo ha puesto en un lugar de privilegio, de honra, de bendición especial. Es decir, para Dios la primogenitura tiene que ver más que nada con autoridad, con rango, con poder, con supremacía. Entonces Pablo, entendiendo esto, Pablo dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. Es decir, Pablo está diciendo: Cristo es el supremo de toda la creación. Cristo es el creador por excelencia. Cristo es Dios. Cristo es quien tiene la mayor autoridad, el mayor poder. Él es el supremo. ¿Lo está entendiendo o no? Qué bueno, porque hermano, no le voy a repetir este mensaje. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, está ya más o menos. Hay muchos pasajes más, hermanos, pero por una cuestión de tiempo, y no quiero tampoco que usted se envuelva. Pero ahí está la explicación de lo que significa la palabra primogénito. No siempre tiene que ver entonces con tiempo, es decir, del momento de nacer. Perfectamente puede hablar de rango, de posición, de autoridad. Y Cristo, amén, es el que tiene el más alto rango, la más alta posición. ¿Acaso no lo dice, verdad, la palabra en Filipenses? Que por cuanto Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios le dio un nuevo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, para gloria del Dios Padre. Es decir, Dios le dio una posición, un lugar a Cristo única. Segundo, la palabra unigénito. La palabra unigénito en el griego es manogés. Y esta palabra manogés quiere decir, aleluya, o se traduce único, singular. Alguien dice que incluso se habla de único y singular en su especie, único en sus características, único en su composición. Nosotros decimos que los seres humanos somos una máquina extraordinaria creada por Dios, que ninguno es igual al otro. Somos una pieza única. Aunque se diga que algunos son gemelos, pero tienen algo diferente. Cada uno tiene una huella dactilar diferente. No hay dos huellas dactilares iguales.
No hay dos iris iguales, todas son diferentes. Y han nacido miles y miles de criaturas, pero esa es la grandeza de nuestro Dios. Nadie es igual al otro. Entonces, cuando habla de que Cristo es el unigénito de Dios, está hablando que Cristo es singular, que Cristo es único, que no hay otro como Él, que no hay otro, aleluya, de su especie, que no hay otro que tenga las características que tiene Él, que no hay otro que tenga el poder que tenga Él, que no hay otro que tenga la sabiduría que tenga Él. Obvio que no hay otro. Si Él es Dios, Él es único, aleluya. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ahora Dios, vemos, aleluya, claramente que estas palabras que torcidamente la usan algunas sectas para denigrar a Cristo están mal usadas. Que simplemente estas palabras hablan para declarar y exaltar aún mucho más el poder que hay en Cristo y la deidad de Cristo. Lo importante es que nosotros como cristianos sepamos esto, que no servimos a una religión y no servimos a un Dios con D minúscula. Nosotros servimos al Dios con D mayúscula, al único y al verdadero Dios. Amén. Por lo tanto, son verdades intrínsecas que no deben cambiarse ni deben dudarse, deben aceptarse claramente, porque la Biblia habla de Génesis a Apocalipsis, amén, de esta gran verdad. Nadie más pudo haber hecho las obras que Cristo hizo si no era Dios. Alguien dirá: pastor, entonces me salta una pregunta: ¿quién murió en la cruz? Murió Dios. ¿Puede morir Dios? No, si Dios muere, deja de ser Dios. Dios no muere, Él es inmortal, Él es imperecedero, Él es invencible, Él es todopoderoso. Ese es Dios. ¿Quién murió en la cruz? Dijimos que Cristo tenía dos naturalezas, una humana y una divina. El que murió en la cruz fue el cuerpo, fue el Jesús hombre. Ese murió en la cruz. Él tomó semejanza de hombre. ¿Para qué? Para que así como usted y yo somos tentados en nuestra naturaleza humana, Cristo en su naturaleza humana también fue tentado en todo. Por eso el autor de Hebreos dice que Él tiene compasión de usted y de mí. Él nos entiende a la perfección, porque Él también sintió las mismas tentaciones, los mismos dolores, los mismos padecimientos que nosotros. A diferencia que Él triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el diablo, se levantó victorioso, aleluya, resucitó de entre los muertos y se convirtió en el autor de la vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre. Ese es el Cristo a quien usted y yo servimos, aleluya, a quien tenemos que adorar, a quien tenemos que glorificar y en quien tenemos que gozarnos. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso. Muchos ataques ha tenido, muchos ataques vendrán, pero usted y yo tenemos que entender que Cristo es Dios. Escuche, en el Antiguo Testamento habían títulos que eran solamente aplicables a Dios el Padre, pero que curiosamente, digo yo curiosamente, se aplican también en Jesús. En Zacarías capítulo 12 dice: Jehová es aquel que está hablando, versículo 1 al 4. En el versículo 10 Jehová dice: mirarán a mí a quien traspasaron. Ahí está hablando Dios por medio del profeta Zacarías. Dios está diciendo: mirarán a mí todas las naciones, al que traspasaron. Y la pregunta es: ¿a quién traspasaron? ¿A Dios, a Jehová del Antiguo Testamento o a Jesús? ¿Se da cuenta? Es decir, gloria a Dios, cuando Dios dice: me mirarán a mí, a quien traspasaron, porque a Cristo lo traspasaron con una lanza en su costado, claramente está declarando que Jesucristo era Dios, estaba siendo traspasado. Gloria a Dios. Jehová declara en el Antiguo Testamento que Él es el primero y el último, Isaías 44:6. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se dice que Jesucristo es el primero y el último, Apocalipsis 1:8. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y en Isaías también el mismo título lo tenía Dios el Padre. Entonces, los mismos títulos que tenía el Padre antes ahora son aplicables en Jesucristo. ¿Usted cree que alguien osaría tomar un título que era del único y verdadero Dios y ponérselo, aleluya, para recibir alabanza de los hombres sin esperar consecuencias? Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 5 verso 13, léalo por favor. Apocalipsis capítulo 5 verso 13. Vamos a encontrar ahí algo muy interesante.
Y ya vamos a ir terminando, gloria a Dios, porque no queremos seguir ahondando en esto. Simplemente quedarnos con estos textos que son clave, importantes para nosotros, gloria a Dios. Santo es el Señor. El contexto de Apocalipsis 5 es muy hermoso, es muy precioso también. Gloria a Dios, es maravilloso. El 5:13 dice así: gloria a Dios. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pregunto: todo lo creado, todo lo que tiene vida, todo lo que respira, todos hablaban una sola cosa y decían: alabemos ¿a quién? Adoremos ¿a quién? Al que está sentado en el trono, ese es Dios. Dice: y en segundo lugar, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hay que entender esto, ahora Dios. Nadie más puede recibir gloria y alabanza de la creación, solo Dios. Y aquí vemos al Padre y a Jesucristo recibiendo alabanza y adoración de toda la creación. Es decir, vemos a Dios y a Cristo en el mismo lugar, en la misma posición, siendo alabado, siendo glorificado por todo lo creado, por todo lo que respira y por todo lo que vive. Aleluya. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios. Es decir, cuando tú te niegas a alabar a Cristo aquí, te estás negando a alabar a Dios, aleluya. Pero cuando tú alabas a Cristo, estás alabando al Padre, estás alabando al Hijo, estás alabando al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Estás haciendo lo mismo que están haciendo hoy día los ángeles, los serafines, los arcángeles y todos los que han sido salvados y redimidos, que están allá arriba en el cielo, porque están alabando a Dios. Lo mismo lo hacemos tú y yo acá, cuando nos unimos a esa multitud de coros celestiales, a alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. A su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Para concluir, Filipenses capítulo 2 verso 5 rápidamente. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo ¿en qué cosa? En forma de Dios. Alguien puede decir: no, pero tenía forma de Dios, como usted y yo tenemos forma de Dios, porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Un poco deteriorada la imagen ahora, pero fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero lea lo que dice más abajo. No solamente tenía forma de Dios. Dice: no estimó al ser ¿qué cosa? Igual a Dios. Yo puedo decir que soy igual a Dios. Yo no puedo decir eso. Yo no tengo las virtudes que tiene Dios. Yo no soy omnisciente, no soy omnipresente. Yo no soy imperecedero, yo no soy santo. Pero dice que Él era igual a Dios, semejante a Dios, igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ya lo explicamos eso. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que la salvación se completara, alguien dijo tenía que ser sangre divina, pero Jesús que tenía que tomar la semejanza del hombre. ¿Quién fue el que desobedeció? Fue el hombre en el huerto del Edén. Por eso Pablo magistralmente dice que por un hombre, Adán,
entró el pecado, y por el pecado la muerte, y luego por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, es decir, no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, entró la muerte y la condenación a todos los hombres. Eso es por medio de Adán, el primer alma viviente, el primer ser creado por Dios. Pero cuando habla de Cristo, dice el postrer Adán, se está refiriendo a Jesús. Dice a través de este postrer Adán, refiriéndose a Jesús, en él todos viven. Porque Jesús en la condición humana de hombre soportó las tentaciones, los dolores, las aflicciones que todos nosotros soportamos. Por lo tanto, la sangre que se derramó fue sangre humana, pero sangre justa, de un humano que no pecó, de un humano que no desobedeció a Dios, de un humano que se mantuvo santo para Dios, aleluya. Por eso cuando Cristo murió, la muerte, amén, examinó por todos lados, aleluya. Por eso estuvo 3 días, aleluya, en el centro de la tierra. La muerte buscó por todos lados si podía retener a Cristo ahí en la tumba, gloria a Dios, aleluya. Pero como la muerte, aleluya, lo escaneó de pie a cabeza y no halló en Jesús ninguna falta, la muerte tuvo que soltarlo. La muerte ya no lo pudo retener en el sepulcro. Entonces Cristo se levantó, porque el único que mata al hombre es el pecado, y como Cristo no había pecado en él, entonces, aleluya, la muerte no lo pudo matar, aleluya, y entonces se levantó victorioso. El aguijón de la muerte, que es el pecado, no pudo con Cristo. Por eso Pablo dice: sórdida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte no lo pudo retener. El aguijón de la muerte, que es el pecado, porque por el pecado todos los hombres mueren, pero en Cristo no hubo falta. Por lo tanto, el aguijón tuvo que ser quitado, y entonces Cristo, como dice Pablo, se convierte en el primogénito también de los resucitados. El primero el resucitar y vivir para siempre, aleluya. Porque déjeme decirle algo, porque cuando dice que Cristo es el primero en resucitar, Pablo hablando a los Corintios, en el capítulo 15, Cristo es el primero de los que han resucitado. Amén. Uno tendría que analizar y ver la historia. ¿Acaso Cristo no resucitó al hijo de esa mujer viuda que lo iba a enterrar? ¿Acaso Cristo no resucitó a esa pequeña llamada, ¿verdad?, Tabita o Talita, gloria a Dios, que le dijo: Talita cumi, levántate, a la hija de Jairo? ¿Acaso Cristo no resucitó a Lázaro de entre los muertos? Entonces no resucitó a Lázaro, no resucitó a ese joven, no resucitó a esa pequeña. Todos ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Pero cuando Cristo muere una sola vez, se levanta y ahora vive para siempre. Sea el nombre bendito del Señor. Por eso se convierte en el primero, gloria a Dios, en el único. Y de ahí en adelante usted y yo, hermano, gloria a Dios. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya. Oiga, ¿qué más puede decir eso si no es Dios, aleluya? Si no está en Él toda la plenitud de la deidad de Dios, aleluya. Solamente Dios puede declarar esto. Por eso ningún humanito, aleluya, en el mundo se ha parado frente a la historia, frente al mundo, y ha declarado y ha dicho: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. El único Dios puede hacerlo, nadie más. Así que, amado, no le crea a los testigos de Jehová, ni a los mentirosos, ni a los engañadores, ni a los cuenteros. Jesucristo es Dios, no fue creado. Él es Dios, tomó semejanza de hombre, que es otra cosa, pero nunca dejó de ser Dios. El que murió en la cruz fue el Cristo humano, la parte humana, pero Dios no muere jamás. Por lo tanto, gloria a Dios, nosotros servimos a un Dios verdadero. Y Juan dijo, gloria a Dios, que Jesucristo es bautizador en Espíritu Santo y fuego. Y eso me da esperanza. ¿Por qué? Porque el que lo prometió, aleluya, es Jesús, es el Dios vivo, es el Dios trino. Entonces Él lo va a cumplir. Él prometió que me llevaría. Entonces eso me da esperanza, que no fue un profeta, sino que fue Dios mismo que me está dando garantía de que vendrá por mí. No sé si me entiende o no. Me da esperanza que todos los años que le he servido no han sido en vano, sino que estoy en la verdad. Porque no hay cosa más triste, hermano, que estar en una religión muerta, hueca y vacía, y enterarse después que todos esos años no le sirvieron de absolutamente de nada. Más aún, morirse
y abrir los ojos estando en el infierno. Qué contento, qué dichoso, qué alegre debía estar usted, mi hermano, y usted, mi hermana, de que entre miles en este mundo, escuche bien, por muy insignificante que usted se sienta o se crea, que de entre miles de este mundo y miles que están perdidos en falsa religión, en sectas, en herejías, en apostasía, que de entre miles Dios le llamara a usted al camino de la verdad. Que Dios trino, que el Dios poderoso, que el creador de los cielos, de la tierra, de los asteroides, hermano, del universo, de todo esto extraordinario, ese Dios se dignara a llamarle a usted, de golpear la puerta de su corazón y decir: he aquí que estoy a tu puerta y llamo. Si tú abres, si tú crees en mí, entraré en ti, cenaré contigo y tú conmigo, aleluya. Me voy a revelar a tu vida de entre miles en este, hermano, en esta creación tan enorme, porque nosotros, el planeta Tierra, somos insignificantes frente, aleluya, al universo de Dios. Pero en este pequeño planeta llamado Tierra, entre miles de seres humanos, el Dios invisible, ese Dios que nadie ha visto jamás, aleluya, se ha revelado a nuestras vidas y nos ha llamado para ser salvos, para ser sus hijos, para ser herederos del reino de los cielos. Aleluya, bendito sea su nombre. Si esa alabanza es para el Señor, désela con todo el corazón. Si usted tiene gratitud por haber sido salvado, por haber sido rescatado, alabe a Dios con todo su corazón. Dígale: gracias, papito, gracias, Señor, porque es verdad, hay cientos y miles que están perdidos en la religión, cientos y miles que van al infierno diariamente, perdidos y extraviados. Pero tú y yo tenemos el gozo, tenemos el privilegio, tenemos las promesas gloriosas, maravillosas, aleluya, no solo en esta vida, sino que en la vida venidera, que saltaremos como becerros en la manada, en la presencia del Señor. Oh, gloria a su nombre, poderoso es Dios. Esto me motiva a servir a Dios con mayor fuerza, con mayor energía, aleluya. Que no estoy sirviendo a un Dios de yeso, de madera o de cartón, sino que servimos a un Dios vivo, aleluya. Que debo sentirme orgulloso y estar dispuesto a dar mi vida si es necesario, aleluya, por este evangelio bendito y glorioso, que cambia, que transforma genuinamente a las personas. Porque este evangelio no está, aleluya, constituido, aleluya, en un ser humano común y corriente. No, este es Dios, el evangelio es Dios. Y lo de Dios es prevalece, se mantiene, es eterno, es sublime, es altísimo, es maravilloso. Mi alma alaba al Señor. A veces nuestra mente es tan finita, tan pequeña, que somos incapaces de comprender estas verdades tan grandes de Dios. Por eso nos dicen locos fanáticos. Hay muchos otros locos fanáticos perdidos en nuestras religiones. Pero qué bueno ser un loco fanático en la verdad. Algunos son locos y fanáticos en un club deportivo, aleluya, siguiendo a hombres, a ídolos de hueso, aleluya, que van a morir y son corruptos e inmorales. Yo prefiero ser un loco por Cristo el Señor. Amén, no importa lo que digan, pero sé muy bien dónde estoy parado. Sé muy bien en quién he creído, como dijo el apóstol Pablo. Amén. ¿Sabe usted en quién ha creído? ¿Está seguro en quién ha creído? Podemos decir: estamos en la verdad, estamos en el verdadero, en Jesucristo, el único y el verdadero Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la alabanza. No, Él no fue creado, no, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es el Emanuel, el Dios con nosotros. Él es el príncipe de la paz, Él es el inmortal, el eterno, el imperecedero. Bendito sea su nombre. Póngase en pie, por favor, y déle alabanza un momento al Señor. Haga como hace la creación. Alabe al que está sentado en el trono, y alabe al que está al lado. Alabe al Cordero de Dios, al que fue inmolado por nosotros. Alabe a aquel que dijo que era el principio y el fin, el alfa y la omega, el que era, el que es y el que ha de venir por nosotros.
Oh, santo es el nombre del Señor. Deja tu mochila de problemas de lado y alaba al Señor y alaba al Creador, porque si tú estás en el verdadero, este Dios tiene poder para ayudarte, este Dios tiene poder para socorrerte, este poder tiene poder para cambiar y hacer lo imposible por ti. Si tú sirves a una religión, tienes razón de estar triste todo el tiempo y apenado y desesperado. Pero cuando tú entiendes que sirves al Dios verdadero, hermano, no hay razón para estar triste, aleluya. Porque Él tiene poder y dominio sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Por Él subsiste todo y en Él se mantiene todo, aleluya. Cambia la visión del Evangelio, cambia tu perspectiva del Evangelio. Amén, el Evangelio es lo más sublime, es lo más maravilloso, es lo más glorioso que a los hombres les pudo haber ocurrido. Porque Jesucristo es sublime, porque Jesucristo es maravilloso. El Evangelio no es para venir a sufrir. El Evangelio no es para venir a poner la cara de caballo. El Evangelio es para venir a gozar. El Evangelio es para venir a disfrutar de la vida plena de Dios. El Evangelio es para tener comunión con el Dios invisible, aleluya. Ese Dios invisible que se hace visible en tu corazón. Ese Dios maravilloso que ordenó y dijo sea la luz y la luz se hizo. Ese Dios que dijo sea la tierra y la tierra se hizo. Ese Dios, aleluya, tiene comunión contigo y conmigo. Ese Dios fluye como río en nuestro interior, aleluya. Nosotros seres pequeñísimos, insignificantes frente a su gloria y su majestad, pero a Él le ha placido revelarse a estos pequeñitos. Por eso Jesús dijo: Padre, te alabo, porque tú te has revelado a estos pequeñitos. Así que descansa en el Señor. Si Cristo es Dios, Él tiene el control de todo. Si Él tiene poder para socorrerte y ayudarte en todo, dale su poder que nos guiará aún más allá de la muerte misma, aleluya. Oremos en gratitud al Señor por haberse revelado a nuestras vidas. Señor del cielo, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Había preocupación en mi corazón. Pensaba humanamente que quizás muchos no iban a comprender y entender, Señor. En mi humanidad, Señor, me equivoqué porque tú eres soberano. Porque tu Espíritu Santo eres el que glorifica a Cristo en los corazones y en las mentes. Y esta tarde hemos querido glorificar a Jesús, dar a entender a la iglesia y al mundo entero que creemos en Jesucristo como el único y el verdadero Dios, como el único que tiene poder para salvar y rescatar nuestras vidas del pecado y la condenación, como el único que tiene poder para sustentarnos y ayudarnos cada día. Señor, y te damos gracias por haberte revelado, porque estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, pero tú tuviste misericordia de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor. Queremos descansar en ti al saber, al tener convicción de que tú eres Dios. Nuestra visión del Evangelio cambia, Señor, completamente. Porque como Pablo dijo a los colosenses, Cristo es el que sustenta todo. Eso nos da confianza, Señor. Todo problema, toda dificultad está bajo control tuyo, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que día a día tú muestres tu poder en medio nuestro. Queremos levantar y exaltar tu nombre, Señor Jesús, sobre todo nombre. Señor, bendice y ayuda a los recién convertidos para que estas verdades bíblicas, estas verdades eternas, Señor, queden guardadas en lo más profundo de sus corazones. Y entiendan que no sirven a una religión, sino que sirven al único y al verdadero Dios,
al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios que hace nuevo todas las cosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibimos la bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.